Saludos a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación de quinto semestre. Vamos a comenzar con el bloque de lógica de programación. Los temas para abordar en este bloque son los siguientes. Vamos a ver qué es estructuras de control, algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigos. Para esta semana vamos a tomar únicamente el tema de estructuras de control y algoritmos. Vamos a recordar que la programación estructurada es la que vamos a ver a lo largo de este curso, y la programación estructurada, pues se basa en una serie de instrucciones o de pasos que debemos seguir para resolver un problema, ¿sí? El objetivo es resolver un problema. Las estructuras de control son las siguientes. La primera es la estructura secuencial, después la de selección o condicional, y por último tenemos las estructuras de control que son de iteración, ciclo de bucle o también de repetición. Si ustedes ven en una página de internet, en un libro o en cualquier lado estos términos, ¿sí? Iteración, ciclo, bucle o repetición o repetitivo, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de la misma estructura de control. Primero vamos a ver la estructura de control secuencial. Vamos a pensar en estos tipos de problemas. Vamos a resolver problemas donde no tenemos que tomar decisiones o donde no tenemos que repetir las cosas. Simplemente vamos a seguir paso por paso las instrucciones para encontrar la solución a ese problema. Tipo de problemas más comunes en estos casos vendrían siendo, por ejemplo, problemas matemáticos, encontrar algún valor en una fórmula, sumar números, multiplicar números, etc. Y si los vemos a manera de diagrama de flujo, sería como este ejemplo, donde ponemos primero la instrucción 1, luego la siguiente instrucción, seguimos paso por paso y llegamos a la solución de un problema. De manera de algoritmo sería como esto que está aquí de este lado. Iniciamos nuestro algoritmo, ponemos primero la instrucción 1, luego la 2 y así sucesivamente hasta el número de instrucciones que sean necesarias y hasta finalizar con nuestro algoritmo para encontrar la solución a ese problema, ¿sí? Entonces, paso por paso. Aquí no estamos tomando decisiones ni estamos repitiendo cosas, simplemente seguimos los pasos o las instrucciones y encontramos la solución a ese problema. La siguiente estructura de control sería la de selección o condicional. Aquí vamos a encontrar problemas donde tengamos que tomar una decisión o haya una condición para llegar a la solución de ese problema. Vamos a tener que tomar una decisión en base a una condición. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos saber si una persona es mayor de edad, por ejemplo, la condición sería si la edad es mayor de 18, entonces si eso es verdadero, estaríamos hablando de que le tendremos que decir a la persona que es mayor de edad. Si esa condición fuera falsa, si fuera lo contrario, entonces le tendríamos que decir a la persona que es menor de edad, ¿sí? Es un problema muy sencillo, pero nos sirve demasiado para ejemplificar este tipo de problemas. Entonces, ¿cuál sería la condición? Bueno, la condición es saber si la edad es mayor que 18. Si eso es verdadero, entonces el resultado que me arroja mi programa es decirle que es mayor de edad. Si esa condición es falso, si no es mayor de 18 años, entonces el resultado sería decirle que esa persona es menor de edad, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo, pero nos sirve para entender lo que vamos a usar en problemas de selección o condicionales o de decisión, ¿sí? Si ven por ahí el término selección, condición o decisión, es exactamente lo mismo. Continuando, vamos a ver entonces lo que es bucle o iteración. Aquí vamos a mezclar ya cuando estemos programando, cuando estemos diseñando algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigos y ya el código para programar. Vamos a ver que vamos a tener que mezclar lo que es la condición y
De esa manera vamos a crear de repente un ciclo repetitivo o un ciclo de iteración o un bucle donde vamos a tener que repetir cierto número de instrucciones hasta llegar al resultado que queremos obtener. ¿Sí? Aquí no voy a poner un ejemplo porque quiero primero que se entiendan las primeras dos estructuras de control y luego ya cuando toquemos este tema de lo que son los bucles o las iteraciones, lo vamos a ver ya a detalle, pero primero hay que entender bien primero las otras dos estructuras de control, ¿sí? Lo que es la secuencial y lo que es el de condición. Bien, vamos a ver entonces qué es un algoritmo, ¿sí? La definición del algoritmo dice que es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema, ¿sí? Lo que les expliqué, una serie de pasos para darle solución a un problema. Así de sencilla está la definición de un algoritmo. Las características de los algoritmos. La primera, tiene que ser preciso, es decir, tenemos que indicar el orden de la realización de paso por paso. Primero debes hacer esto y después esto. Si nosotros queremos hacer un problema para sumar dos números, el primer paso no puede decir el resultado de la suma, no, ese ya es el último paso. Primero tengo que saber los números que voy a sumar, entonces tenemos que hacer las cosas por orden, ¿sí? Indicar el orden a realizar cada paso. Esa es la primera característica de los algoritmos. Tienen que ser precisos. Indicar el orden paso por paso. El segundo aspecto, la segunda característica es que tiene que ser definido, ¿sí? Si yo sigo el algoritmo 2 veces, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Esto a qué se refiere? Si yo hago un algoritmo para sumar dos números, es imposible que al seguir los pasos, al final, como resultado me dé la multiplicación de esos números. Entonces, si yo le estoy diciendo que debo hacer una suma, siempre me debe dar una suma. Eso lo tengo que tomar bien en cuenta, ¿sí? Tiene que ser definido, tiene que estar definida las instrucciones y el objetivo de qué es lo que va a hacer. Si yo le digo que va a ser para sumar, siempre debe dar de resultado una suma. No puede dar otro resultado distinto a una suma. El tercer punto, la tercera característica es que tiene que ser finito. Si nosotros seguimos un algoritmo, debe comenzar y terminar en algún momento, ¿sí? Debe tener un número finito de pasos. Aunque nuestros algoritmos sean de estructuras repetitivas, se van a repetir ciertos pasos, pero debe llegar al final en algún momento. No puede ser infinito mi algoritmo. Entonces, en algún momento tienen que terminar esos pasos. Eso tenemos que tomarlo bien en cuenta cuando vayamos a hacer los algoritmos precisos, definidos y finitos. Bien, ahora, ¿cómo debe estar conformada la estructura de un algoritmo? Primero, por la entrada. Es decir, siempre le vamos a dar datos que ya existen y que es con lo que vamos a resolver ese problema. Si yo voy a sumar dos números, tengo que pedir esos números y con esos números voy a resolver el problema. Entonces siempre tiene que haber datos de entrada. Esto lo tenemos que aprender muy bien. Después tiene que haber un proceso. Cuando yo ya pedí esos números, después tengo que sumarlos. Eso sería la parte del proceso. Entonces el seguimiento donde voy a resolver ya el problema como tal, es decir, elaborar la suma, va a ser la parte del proceso. Y por último, la salida. Cuando yo ya digo los resultados, cuando yo ya sumé los números que pedí, ya sé el resultado, entonces ya expreso el resultado. Ya le digo yo a la persona, el resultado de la suma de los números que tú me diste es tal, ¿sí? Entonces que quede bien claro. Entrada, cuando pido los datos. Proceso, cuando hago las operaciones o vaya la redundancia, el proceso de lo que tengo que hacer para obtener el resultado. Y por último, la salida, cuando ya tengo el resultado y los muestro o los digo a la persona o los muestro en el programa que voy a hacer. Eso ya sería la parte de la salida, cuando ya externamos los resultados. Bien, ahora vamos a poner de ejemplo cómo vamos a hacer un algoritmo.
Los algoritmos, como ya los mencioné, son para resolver un problema. Cuando ustedes estuvieron en segundo semestre vieron un tipo de algoritmos donde seguían una serie de pasos, por ejemplo, para hacer jugo de naranja o otras cosas. Nosotros ya no nos vamos a enfocar a ese tipo de problema. Nosotros ya vamos a enfocarnos en problemas ya que sean algo que podamos resolver en la computadora, ¿sí? Algo ya más específico. Ya vamos a irnos por otro lado para ya irnos directamente a los conceptos de programación, porque el objetivo del curso pues ya es programar. En segundo semestre ya nada más era como tener una idea de qué es un algoritmo y aquí ya los vamos a aplicar. Vamos a ver el primer problema, que es sumar dos números. Vamos a pensar que yo estoy con una persona y esa persona quiere que yo sume dos números. Lo primero que tengo que hacer para resolver ese problema, entonces vamos a iniciar el algoritmo y vamos a poner la palabra inicio. ¿Sí? Cuando vayamos a hacer un algoritmo es bien importante poner la palabra inicio. Ahora, yo le voy a decir a esa persona que voy a sumar los dos números. Quizás no sea tan necesario si lo vemos en la vida real, pero ya a manera de programación sí tenemos que dar un aviso o una instrucción a la computadora o al usuario que vaya a hacer nuestro programa, que ese usuario sepa qué es lo que va a hacer nuestro programa. En este caso mi programa o el problema que yo voy a resolver es, se van a sumar dos números. El siguiente paso sería que yo le diga a esa persona, oye, dime el primer número. Cuando yo le dé esa instrucción, esa persona tiene que decirme un número. Me puede decir el 2, el 4, el 3, etc. Entonces yo escucho ese número. Escucho el número 1 que me está dando. No quiere decir que él me está diciendo un 1, ¿eh? El número 1 es el nombre que le voy a dar al número que él me dijo, ¿sí? Al primer número. Él me puede decir el 5, el 6, el 7, el 8, cualquier número. Entonces yo le digo, dime el primer número, él me dice un número y yo lo escucho y lo almaceno en mi memoria para después hacer el proceso. Esta es la parte de la entrada. El paso número 4, dime el segundo número. La persona me dice otro número que puede ser el 7, el 15, el 1000, el que sea. Yo lo escucho y lo almaceno en mi memoria. Una vez que ya escuché esos dos números y ya los almacené en mi memoria, voy a hacer la parte del proceso, que es sumar el número 1 que él me dijo y el número 2 que él también me dijo, ¿sí? Y ya después lo que voy a hacer es decirle el resultado de la suma. Le voy a decir, el resultado de los números que me diste es tal. Y con eso acabaríamos nuestro algoritmo para resolver este problema, ¿sí? Entonces, vamos a ejemplificarlo tantito. Yo le digo a alguien, dime el primer número. Entonces, él como número 1 me dice el 5, por ejemplo. ¿Sí? Él me dice el 5. Ya lo escucho, lo almaceno en mi memoria. El paso siguiente es, dime el segundo número. Yo escucho el número que me diga esa persona y él, por ejemplo, me dice el 3. Entonces ya escuché yo el primer número, que es el 5, y escuché el segundo número, que es el 3. Ahora lo que yo tengo que hacer en mi mente es sumar el número 1, que en este caso el número 1 vale 5, más el número 2, que en este caso el número 2 vale 3, ¿sí? Entonces el primer número que él me dijo vale 5 y el segundo número que él me dijo vale 3. Yo sumo 5 más 3 y le digo a la persona, el resultado de tu suma es 8, ¿sí? Y ya con eso yo resolví el problema, ¿sí? Con este algoritmo yo puedo sumar los números que sean. Puedo estar pidiendo números y estar dando el resultado de esa suma. Los números que a mí me digan, este algoritmo va a hacer el proceso para sumarlos y dar un resultado de esa suma, ¿sí? Espero que quede muy claro. Tiene que quedar claro esta parte de los algoritmos. En esta primera semana solamente vamos a ver secuenciales. Los de condición y los repetitivos los vamos a ver
en otras clases, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar únicamente a los secuenciales y tiene que quedar bien claro esto porque de aquí parte todo. Si se entiende esto, no vamos a tener ningún problema para programar. Nosotros vamos a utilizar Java, pero una vez que se entienda el algoritmo, el diagrama de flujo y pseudocódigo, cuando ya tenemos el pseudocódigo, no importa en qué lenguaje trabajemos. Entonces pueden usar, como los ejemplos que les di en otra clase, Python, Pascal, Delphi, C++, CNúmero, y no importa el lenguaje que quieran usar. Si ustedes entendieron el proceso de hacer algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigos, pueden programar en cualquier lenguaje. Bien, ahora lo que vamos a ver es ver aquí en nuestras actividades, bueno, pues como les dije, vamos a ver hoy lo que es lógica de programación, los tipos de bloques para programar, que ya los expliqué, que son el secuencial, selección, repetitivo, y vamos a comenzar con los algoritmos. En nuestra actividad, lo primero que nos pide es que realicen una investigación en internet. Se pueden apoyar también con lo que les acabo de explicar para hacer este diagrama. Si ustedes van a definir qué es un algoritmo, aquí lo van a poner, y luego en las características de los algoritmos pues van a definir la característica de preciso, definido, finito, y en la estructura del algoritmo también van a definir en qué consiste lo que es la entrada, el proceso y la salida. Y por último, aquí está el ejemplo que puse también en este video, que es para sumar dos números. Aquí está el ejemplo del algoritmo, y con este ejemplo ustedes van a elegir 3 de estos problemas, el que quieran, para calcular el perímetro o el área de un triángulo, de un paralelogramo, etc. Si ustedes eligen, por ejemplo, el perímetro de un triángulo, pues este sería 1. Si eligen el área de un paralelogramo, pues este sería 2. Y si eligen el perímetro de un círculo, pues serían 3. Entonces van a elegir 3. Este sería 1, sería 2, sería 3. Todos tienen que ser diferentes, ¿sí? No quiero que me envíen los mismos. Yo sé que en algunos casos se van a repetir, pero cada quien elija uno diferente. Si tienen duda de cómo hacer un algoritmo o que se atoren, ¿no? Yo, profe, aquí no sé realmente cómo hacer lo del perímetro del Rambo, no sé cómo empezar el algoritmo, pregúntenme, por favor, antes de que envíen la actividad. Una vez enviadas actividades, yo reviso lo que enviaron, ¿sí? Entonces, esto sería lo que vamos a ver en esta semana. Hasta aquí lo vamos a dejar con el video y nos vemos en el próximo video, en la próxima clase.